Listo. Vamos a compartir cómo lo vamos a resolver este detalle, ¿no? De circuito. ¿Qué tipo de circuito es, muchachos? ¿Qué tipo de circuito es? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué tipo de circuito es? A ver, aquí no. ¿Qué tipo de circuito es? Estamos observando. Vamos a borrar. Paralelo, profe. Paralelo, muy bien. A ver, paralelo, excelente, ¿no? ¿Qué pasaba en un circuito paralelo? ¿Qué pasaba con la intensidad de corriente en un circuito paralelo? A ver, aquí, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucede en un circuito paralelo con la intensidad de corriente? Se divide. Se divide, ¿no? En cada resistencia. Muy bien. ¿Qué pasa con en este caso serían las potencias? ¿Qué pasa con las potencias en un circuito paralelo? A ver. Vamos con Alexander, a ver. A ver, Alexander, ¿qué pasa con las potencias en un circuito paralelo? A ver. ¿No? No se olviden que también se divide, ¿no? Se divide en todas las resistencias que haya. En cada resistencia habrá una potencia. En cada resistencia habrá un voltaje, obviamente, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, las potencias en un circuito paralelo, ¿no es cierto? Al tener cada uno una potencia, se suman las potencias. Siempre van a tener digamos, esa relación de poder sumar las potencias. Pregunta, ¿qué pasa con los voltajes en un circuito paralelo? A ver, vamos con José Vilcapoma. ¿Qué pasa con los voltajes en un circuito paralelo? ¿Qué sucede con los voltajes en un circuito paralelo, José Vilcapoma? Es lo mismo, profesor. Es la misma, correcto, ¿no? Porque están en paralelo, ¿no? ¿Y con qué instrumento puedo verificar si exactamente es igual, o sea, tiene el mismo voltaje? ¿Qué instrumento utilizo para poder verificar esa condición? José Vilcapoma. ¿Cuál es el instrumento? El voltímetro, profesor. El voltímetro. Con el voltímetro, ¿no? Con el voltímetro puedo verificar si exactamente, ¿no es cierto? Verifico si exactamente, si esas dos resistencias o cargas eléctricas, ¿no es cierto?, están en paralelo, ¿no? Puedo verificar midiendo en paralelo, ¿no? A los dos. Primero uno y luego el otro. Verifico y me voy a dar cuenta exactamente que ambos, como están en posición paralela, van a tener el mismo voltaje, ¿no? El mismo voltaje. Más allá de que sean de diferentes resistencias, ¿no? No importa la capacidad de resistencia, ¿cierto? No importa la capacidad de resistencia. Entonces, con el voltímetro, si es un circuito de corriente continua, respetaré la polaridad. Si no es un circuito de corriente continua, es decir, es un circuito de corriente alterna, entonces ya no poder respetar la polaridad. No importa el color rojo arriba o el negro abajo, pero lo importante es que está en posición paralela, ¿no? En posición paralela. ¿Cuándo voy a respetar la polaridad? Cuando el circuito es de una fuente de corriente continua. Puede ser una batería, una pila, un generador de corriente continua. Ahí sí voy a respetar la polaridad. El rojo en la parte de arriba y el negro del instrumento en la parte de abajo. Y si es corriente alterna de 220, ¿no? O 110 de corriente alterna, entonces, ¿no es cierto?, ya no será necesario respetar la polaridad. Puede ir la parte, en este caso, el conector rojo arriba o el negro abajo, obviamente en función paralela, o viceversa. Ya no tiene sentido respetar la polaridad, siempre y cuando en el circuito formado esté pues con corriente alta, ¿no? Vale aclarar todo eso, aunque ya lo hemos dicho, pero no está de más poder aclararlo, ¿no? Muy bien. Vamos a dibujar el circuito, muchachos. Ustedes también seguramente están en su hojita, en una mesa, de repente los que están en esa posición, ¿no es cierto? Lo pueden desarrollar junto con nosotros, ¿no? Junto con nosotros. Segundo, en este circuito, ¿cuál es la fuente? ¿Cuánto vale la fuente, el voltaje de la fuente en este circuito mostrado en la pantalla, Cabrejo? Segundo, ¿cuánto es el voltaje? 180.
Excelente, 180 voltios, ¿no? Siempre Voltios. contestando, ¿no? 180 voltios. Porque si tú me dices 180, ¿no? ¿Pero qué, no? O sea, siempre es bueno especificar, no se olviden la especificación. 180 voltios. Dime, ¿esta fuente de alimentación es de corriente alterna, corriente continua? ¿Qué me dices? Segundo. Continua. Continua. ¿Por qué razón continua? Porque tiene polaridad, positiva y negativa. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a proceder a dibujar. Lo estoy grabando, muchachos, todo esto. Finalmente lo vamos a pasar al WhatsApp de todas maneras de todos, ¿no? Vamos a dibujar entonces el circuito, muchachos. Vamos a dibujar el circuito, ¿no? Rápidamente, ¿no? Rápidamente. Menos mal que tengo aquí una reglita. Vamos a dibujar aquí, a ver, derechito nomás. Ahí. Así, de esta manera. Y voy a dibujar el circuito mostrado en la pizarra, ¿no? Mostrado en la pizarra. ¿No? Así. Ahí está. Finalmente podemos observar que está en esta posición, ¿no? Vamos a conectar así de esta manera. Ahí. Aquí tenemos prácticamente 3 resistencias en paralelo, ¿no? 3 resistencias en paralelo. Aquí está. Y esta parte de aquí. Así, ¿no? Esta pared parece que estuviera un poco más inclinado en un ángulo obtuso, ¿no? Entonces esto tendríamos que colocarlo así de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces mucho más semejante, ¿no? Al circuito que está planteado en el PPT, ¿no es cierto? Y finalmente en esta parte irá la fuente de alimentación, que puede ser una batería o una pila, ¿no? Una batería o una pila. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el circuito. Y finalmente, ¿qué podemos decir? Que aquí en esta parte se encuentra la fuente de alimentación y hemos llegado a la conclusión de que esto obviamente está alimentado por una fuente de alimentación que puede ser una batería o una pila que tiene polaridad. Por lo tanto, la corriente circula en sentido horario. Y estamos observando aquí, ¿no es cierto? Así, obviamente nos está mostrando que es un interruptor, ¿no? Y ahí vemos que ese circuito está cerrado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la intensidad de corriente va a circular hasta este punto de empalme. Hasta aquí, a este punto de empalme, la corriente va a circular. De tal manera, esa intensidad total se va a dividir en 3 caminos. Primera en la resistencia 1. Aquí tenemos la resistencia 1. ¿No? Esa resistencia 1. Tenemos otra resistencia 1 por aquí, la segunda resistencia, y la tercera sucesivamente. ¿Listo? ¿No? Entonces, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué significa? Que en cada rama circuital, es decir, por aquí, pasará una intensidad. Por este lado pasará otra intensidad y finalmente por este lado pasará otra intensidad, ¿no? En cada una de ellas pasará una intensidad de corriente. Y le puedo poner acá, vamos a ponerle intensidad 1, ¿no? Así. Vamos a ponerle intensidad 2, intensidad 3. Quiere decir que la intensidad 1 pasa por aquí, la intensidad 2 y la intensidad 3. La suma de las 3 intensidades nos dará la intensidad total finalmente, por este lado, ¿no? La misma que circula, llega a este punto y nuevamente se parte en 3 caminos diferentes, ¿no? En 3 caminos diferentes. ¿Qué es lo que estamos observando, muchachos, aquí nosotros? Estamos observando que la resistencia 1, ¿no? La resistencia 1 tiene 36 ohmios. Aquí. 36 ohmios. Esa es la resistencia 1. La resistencia 2 nos está planteando, nos dando a conocer de que tiene 12 ohmios, ¿no? Tenemos la resistencia 3, 9 ohmios. 9 ohmios acá, ¿no? 9 ohmios. Fíjense. Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Recuerden, a mayor resistencia, la intensidad baja. A mayor resistencia, la intensidad baja. No se olviden ese postulado. A mayor resistencia, la intensidad baja. La pregunta es, ¿en cuál de las resistencias pasará más corriente? ¿En cuál de las resistencias pasará más corriente? ¿En el 16?
en el de 12, en el de 9. ¿En cuál de las resistencias en paralelas pasará más corriente? A ver, vamos con Vega. Vega José. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En cuál de las resistencias pasará más corriente? ¿En el de 36, en el de 12, en el de 9? A ver. ¿Cuál será la respuesta ahí? Hola, Vega. Vamos con Vilcapoma, a ver. José Vilcapoma, ¿en cuál de las resistencias pasará más corriente? ¿En el de 36, en el de 12, en el de 9? José, ¿está con nosotros? A ver, parece que alguien quiere entrar. Vamos a ver. A Durán. Dígame, ¿me preguntó? Sí, Abilio, la pregunta era, Dígame, las tres, dígame. a ver, tenemos aquí tres resistencias en paralelo. El de 36, en el de 12 y el de 9. La pregunta era, ¿en cuál de las resistencias pasará mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de electrones? Claro, en la de 9, hay Claro, menor obstáculo, el flujo de corrientes, a la de 9. excelente, ¿no? Entonces, a menor resistencia, a mayor intensidad de corriente. La otra pregunta sería, ¿en cuál de las resistencias pasará menos corriente? Obviamente el de 36, porque la capacidad de resistencia es mucho más, es mayor, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, excelente. Bien, entonces, previo a ese análisis, ¿qué podemos decir, muchachos? ¿Qué podemos decir? ¿No? Según el dato que me está pidiendo según el dato, a ver, vamos a tomarlo en cuenta aquí al costado, vamos a compartir nuevamente, ¿no? A ver, entonces, ¿qué me está pidiendo? Dice, se tiene un circuito paralelo de tres resistencias cuyos valores se encuentran en la figura. Hallar la intensidad total. Muy bien. Me está pidiendo hallar la intensidad total, muchachos, aquí. La intensidad total. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad que circula en esta rama circuital. En este fondo. Porque al llegar a este punto se divide en tres caminos. Ya serán intensidades parciales. Eso me está pidiendo. Y la pregunta 2, la intensidad de corriente en cada resistencia. Ah, ya, me está pidiendo la intensidad en cada uno, ¿ves? Aquí, en la de resistencia de 36 ohmios, en el de 12 y en el de 9. En cada una de ellas, vamos entonces, intensidad en I1, intensidad en I2, intensidad en I3. Ahí me está pidiendo la intensidad en cada uno, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué estamos observando acá además? Además que esta fuente de alimentación tiene 180 voltios, ¿no? Entendiendo que es un circuito de corriente continua, ¿no? Es un circuito de corriente continua. Muy bien. Bien, hasta el momento, Alexis, ¿se está entendiendo? Hola, Alexis. Sí, profesor. Muy bien, excelente, ¿no? Tenemos a Aquino. Hola, hola Juan. Juan Aquino Anchiraico. Sí, profe, lo escucho. Muy bien. ¿Está comprendiendo hasta el momento? ¿Se está entendiendo? Sí, profe, sí se comprende. Correcto. Vilcapoma, José. Bueno, creo que se Profesor, está tomando desayuno. Muy tarde, ¿ah? Muy tarde. Bueno, lo importante es que se entienda, ¿no? Estamos desarrollando este esquema circuital que está en paralelo, ¿no? Mire. A ver, si aquí tengo 180 voltios, miren muchachos, ¿ah? Si aquí tengo 180 voltios y esta resistencia, las tres resistencias están en paralelo, pregunto entonces, a ver, pregunto segundo, si la resistencia de 36 ohmios, la resistencia de 12 ohmios, la resistencia de 9 ohmios están en paralelo, al mismo tiempo, la fuente de alimentación de 180 voltios también están en función paralela a las tres resistencias. La pregunta es, profesor, ¿qué voltaje tiene esta resistencia?
¿Qué voltaje tiene esta resistencia? ¿Qué voltaje tiene esta resistencia? ¿Cuál será la respuesta entonces, muchachos? ¿Cuál va a ser la respuesta entonces? Ya que están en paralelo. Y esa 3 en función a la fuente también está en paralelo. Entonces, ¿cuánto será el voltaje en cada una de ellas? A ver, segundo. Cabrejos. Sí, profesor, ¿será 180 también? En cada una. Claro, excelente, ¿no? Todos están en paralelo, ¿eh? La fuente en relación a cada resistencia está en paralelo. Por lo tanto, automáticamente, analíticamente, el voltaje en cada resistencia será 180 voltios. 180 voltios en la resistencia 1. En la resistencia 2, como están en paralelo, será también 180 voltios. En la tercera de 9 ohmios, también 180 voltios. ¿Por qué razón? Porque los tres están en paralelo. Ya está ya, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Tengo 180 voltios, tengo la resistencia, ¿no? Tengo voltaje, tengo resistencia, tengo voltaje, tengo resistencia. Con estos dos datos, puedo hallar la intensidad en cada uno. ¿Recuerdan la fórmula de la ley de Ohm? ¿Cuál era la fórmula? Esta de acá, ¿no? Acá lo vamos a colocar. Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. ¿Se acuerdan de esa fórmula de la ley de Ohm? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Queremos hallar la intensidad en la resistencia 1. Entonces vamos a poner intensidad sub 1 es igual al voltaje sub 1, ¿no? Sobre la resistencia sub 1. Entonces prácticamente voy a resolver. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Intensidad 1 va a ser igual al voltaje 1. Profesor, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 1? 180 voltios. 180 voltios. ¿Cuánto es la resistencia 1? 36 voltios. Pregunto, ¿cuánto será la resistencia entonces, muchachos, ahí? Perdón, la intensidad, porque eso es lo que estamos hallando. Vamos a dividir. ¿Cuánto sale la intensidad ahí entonces, muchachos? A ver, pueden agarrar su calculadora y podemos ver 180 voltios, ¿no? 180 voltios entre, ¿no? Entre, ¿cuánto? Entre 36, ¿no? 36. 180 voltios entre 36, ¿no? 180 voltios entre 36. Ya está. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? A ver, Vilcapoma. ¿Cuánto salió la intensidad acá entonces? 5 amperios, profesor. Muy bien. Ya hemos Cinco. hallado 5 amperios. Aquí, ¿ve? 5 amperios. La intensidad que circula aquí es 5 amperios. 5 amperios. Ya está ya. Hemos hallado la intensidad 1. Ya sabemos que por aquí está pasando 5 amperios. Seguidamente, queremos hallar la intensidad 2. Queremos hallar la intensidad 2. Para ello, nuevamente voy a utilizar la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, voy a configurar aquí la fórmula. Voy a decir lo siguiente. Intensidad 2 va a ser igual al voltaje 2 dividido entre la resistencia 2, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Intensidad 2, ¿no? Va a ser igual al voltaje 2, que obviamente sigue siendo 180. ¿Por qué 180? Porque todos están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje es la misma. 180. 180 voltios sobre, ¿no? Aquí sería resistencia, estamos mal. Ahí. R, ohmios. ¿Cierto? Entonces aquí, 180 voltios entre 12 ohmios. Finalmente, esa división, ¿cuánto sale? A ver, José Vega, ¿cuánto sale esa división? 180 entre 12 para poder hallar, ¿no? La intensidad. 180, ¿no es cierto? Entre 12 ohmios. ¿Cuánto sale eso? ¿Qué intensidad de corriente habrá en la resistencia 2? Ahí. A ver, Cabrejos, ¿cuánto sale? Vamos con José. José Vega, ¿cuánto sale la intensidad 2? A ver.
Alexis, ¿cuánto sale? A ver, 15 amperios. ¿cuánto? 15 amperios. 15 amperios, muy bien, 15 amperios. Acá está. Muy bien. El mismo procedimiento, el mismo trabajo para la resistencia, ¿no? Para la resistencia de 180 voltios y 9 ohmios. Dividido, obviamente, igual aquí, ¿no? Vamos a dividir nuevamente, vamos a decir intensidad 3, ¿no? Va a ser igual al voltaje sub 3 sobre la resistencia sub 3. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Aplicando todo esto, ¿qué podemos decir? ¿No? Aplicamos los datos que ya tenemos. Entonces, intensidad sub 3 va a ser igual a 180, que es el mismo, obviamente el mismo, ¿no? 180 voltios sobre la resistencia que sería 9. Por lo tanto, ¿cuánto va a salir de eso, muchachos? Si no me equivoco, es 20, ¿verdad? 20, ¿no es cierto? Entonces acá salió ¿cuánto? 5 amperios. Acá es 5 amperios. Aquí tenemos 15 amperios, ¿no? ¿Qué más? 180 entre 9, ¿no? 180 entre 9. ¿Cuánto será 180 entre 9 entonces? ¿Sale? ¿Cuánto sale Alexis? 180 entre 20. 9, ¿no? Entre 9. Amperios. Muy bien, entonces será ¿cuánto? 20. 20 amperios. Amperios. 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Ahí está, 20 amperios, ¿no? Finalmente, lo que hemos estado explicando en el previo, en el análisis previo, ¿qué habíamos dicho? Que a mayor resistencia la intensidad baja. Ahí se dan cuenta, por ejemplo, en el de 36 ohmios, la intensidad en este caso es 5 amperios, bajísimo, ¿no? La intensidad. Y así va subiendo, ¿no? Por ejemplo, en el de 2 es 15 y el de 9 ohmios, la intensidad de corriente será, ¿no es cierto? Será 20, ¿no? Entonces, finalmente aquí, ¿no? Aquí será pues 20, ¿no? 20 amperios. 20 A, ahí está. 20 amperios, ¿no? Entonces ya podemos configurar aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la intensidad 3? Acá. La intensidad 3 es 20 amperios. ¿No? La intensidad 2, 15 amperios. La intensidad 1, 5 amperios. ¿No? Y fíjense, la intensidad total. La intensidad total no es otra cosa que la suma de las intensidades parciales. Es decir, la intensidad 3 más la intensidad 2 más la intensidad 1, o viceversa. Intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Por lo tanto, ¿cuánto será la intensidad total? A ver. Tenemos ahí entonces 40 amperios. 40 amperios. Muy bien, 40 amperios, ¿no? 40 amperios vendría a ser la intensidad total. 40 amperios. Ahí está. Y finalmente eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo hallar la intensidad total y las intensidades parciales en cada resistencia. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Profesor, ¿puedo hallar? Entonces acá, ¿no? La intensidad que circula acá, la intensidad total, ¿no? La intensidad total es, ¿cuánto? 40 amperios. 40 amperios. Esa intensidad de corriente llega hasta este punto de empalme, y el cual se va a dividir en 3 caminos diferentes. Una cantidad, en este caso por este lado pasa 5 amperios, por este lado pasa 15 amperios, por este lado pasa 20 amperios. Se juntan los dos, nuevamente viene por aquí, y se juntan los 3 nuevamente ahí. Y finalmente la intensidad total va a seguir siendo 140 amperios. Profesor, quiero hallar la potencia. ¿Puedo hallar la potencia en cada uno? Sí, puedo hallar la potencia aquí, puedo hallar la potencia aquí, puedo hallar la potencia aquí, puedo hallar la potencia total. Profe, ¿cómo voy a poder hallar la potencia total? Multiplicando el voltaje total por la intensidad total, ¿no? Multiplico el voltaje total de la fuente por la intensidad total, entonces me sale la potencia total. O también puedo hallar la potencia en cada resistencia. Potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿No? Y vamos a colocar un colorcito diferente. Vamos a llamarle aquí la resistencia 1, vamos a llamar potencia 1, ¿no? Aquí vamos a llamarle potencia 2, potencia sub 2. Aquí en la resistencia 3, potencia sub 3. Ahí está. Potencia sub 3.
Entonces para poder hallar la potencia, voy a aplicar solamente la primera fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿no? Esa fórmula de potencia, ¿no? Y no se olviden, ¿no? La otra fórmula de potencia, ¿cuál es? Potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Cuál es la otra fórmula? Potencia es igual, ¿no? Potencia es igual, ¿no es cierto?, a voltaje al cuadrado sobre o entre la resistencia, ¿no? Tres fórmulas básicas de potencia. Y si yo aplico estas fórmulas en un circuito, de las tres maneras el resultado me debe salir igual, ¿no? Aplicando las tres fórmulas. Voy a aplicar solamente la primera fórmula, esta nada más, ¿no? Esa nada más voy a aplicar. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo quiero hallar la potencia total de todo este esquema circuital, voy a decir voltaje total por la intensidad total. ¿Qué quiere decir esto? Potencia total va a ser igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total, ¿no? Así, ¿no? Entonces voy a reemplazar. Voy a reemplazar lo siguiente. Voy a decir entonces, si yo quiero aplicar la potencia total, voy a decir, la potencia total va a ser igual al voltaje total. Sí. ¿Cuánto es el voltaje total de la fuente? 180 voltios. 180 voltios multiplicado por la intensidad total, que es 40. Por lo tanto, la potencia total, ¿cuánto será la potencia total? Simplemente multiplicamos 180, que es el voltaje de la fuente, multiplicado obviamente, ¿por cuál? Por 40 amperios, que vendría a ser la potencia total, perdón, el voltaje total. Entonces, bueno, 180, ¿no? Por 180 por 40, ¿no? Que es la intensidad total. Por lo tanto, la intensidad total me sale aquí 7200, ¿no es cierto?, watts. O denominado también, potencia total denominado 7.2 kilowatts. Ya está. Fíjense, hemos hallado la potencia total. Profesor, quiero hallar la potencia en cada uno. Fácil, pues, ¿no? Fácil. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Tengo voltaje? Sí. ¿Tengo intensidad? Sí. Muy bien. Voltaje por intensidad me sale la potencia aquí, ¿no? Voltaje por intensidad me sale la potencia aquí. Voltaje por intensidad me sale la potencia aquí. ¿Cuánto será la potencia en la resistencia 1? Fácil, pues, ¿no? 180 por 5. ¿Cuánto es 180 por 5? A ver, Alexis, ¿no? Para poder hallar la potencia exclusivamente de la resistencia 1, ¿no? 180, que es el voltaje, y la intensidad es 5. 180 por 5 para poder hallar la potencia en la resistencia 1. ¿Cuánto sale, Alexis? A ver. ¿Cuánto sale, a ver, la potencia ahí? A ver. Creo que se escuchó un poco entrecortado. Claro, ¿no es cierto? A ver, sería 180, ¿no es cierto? 180 por, ¿no? Por 5, ¿no? Por 5. ¿Cuánto sale? 900, ¿no? 900 watts. Acá vamos a poner 900 watts. 900 watts, ¿no? A ver, Alexander, Chipana, ¿cuánto sale la potencia en la resistencia 2? ¿Cuánto sale la potencia en la resistencia 2 de Alexander? Se tiene que multiplicar ¿cuánto? A ver, 180, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por 15, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Alexander? ¿Está con nosotros, Alexander? Hola, Chipana. Bueno. Josué, Loaiza. ¿Cuánto sale, Loaiza? Sí, profe. ¿Cuánto sale la potencia en la resistencia 2? Si tenemos que multiplicar voltaje por intensidad, 180 por 15. ¿No? 180 por 15. ¿Cuánto sale la potencia? 2000, a ver, 5 por 5, 25. 2700, profe. ¿Cuánto? 2700. Muy bien, 2700, ¿no? 2700 watts. La potencia 3, a ver, igual, Loaiza.
La potencia 3, 180 el voltaje y la intensidad es 20, ¿no? ¿Cuánto sale? Algo de 3600, si no me equivoco. A ver, 3600. ¿cuánto? 3600, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, profe. 3600 watts. Entonces, ¿esto qué quiere decir, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Si yo sumo 3600 más 2700 más 900, es decir, sumo las tres potencias. 3600 más 2700 más 900. Entonces, sumado todo esto me debe dar 7200 o 7.2 kilowatts, ¿no? Sumado los dos, o perdón, los tres, ¿no? Eso me tiene que dar obligatoriamente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Está correcto hasta aquí? A ver, Aquino, Juan, ¿está con nosotros? Juan, Sí, profe. salió exactamente, está correcto, ya hemos hecho el análisis, el previo cálculo de las 4 magnitudes fundamentales en cada una de ellas. Obviamente hallando la potencia total de todo el esquema circuital. ¿Está correcto? Sí, profe, está correcto. Muy bien, listo. Voy a sacarle la foto como siempre, muchachos. Le voy a sacar la foto y lo voy a compartir en el WhatsApp, ¿no? Lo voy a compartir en el WhatsApp. Ya está. A ver, vamos a sacarle una foto ahí para compartir. A ver. Ahí está, tenemos la cámara. A ver, sí. No más. Ya está. Muy bien. Ya está. Bien. A ver, ¿me confirman si ha llegado, muchachos? ¿Me confirman si ha llegado? ¿Me confirman si ha llegado?